A Bill Perlin Busquete le picaba la nuca como nunca le había ocurrido en temporadas desde su primera semana de servicio en la guerra anterior. Había crecido en Schoss, un peñasco insignificante al que las guías se referían desdeñosamente como New Mexico, a causa de su clima desértico absolutamente uniforme. Perley había pasado su juventud trabajando en dicho clima, planificando las elegantes ciudades en acantilados a donde los hombres más acaudalados se llevaban a sus familias queridas para disfrutar del sol constante y el aire seco, para mejorar su diftería y su palidez por andar siempre en cruceros y sentir que recibían un servicio a la altura de sus fortunas de trillones de créditos. Toda una vida al aire libre en Schoss había hecho que Perley prefiriera un cuello más bien curtido, bronceado y reseco incluso cuando trabajabas como un perro y tus partes no expuestas al sol y al viento chorreaban de sudor. En el servicio, la mitad del tiempo te tenían en una enorme lata de pilotapadas por dentro de otra lata aún más grande, muy lejos de la luz y el aire. El arnés del articulador del interior del vehículo de construcción espacial T-280 hacía que el cuello de Perley sudara, y sin el sol y el viento para secarlo, acababa cada jornada de trabajo con picores ahí. A Perley le parecía que le picaba aún más cuando estaba exasperado, y ahora les cosía horrores mientras miraba a sus hombres congregados en torno a la pantalla y quejándose a más no poder. Olvídense de los materiales. ¿Cómo demonios vamos a construir esa condenada cosa para empezar? Un puente plegable con soportes TADEMS de tanques de asedio en un espacio de 1/4 de kilómetro, pero lo bastante ligero para ser transportado por una nave de evacuación con todo un complemento de armas. ¡Joder! El que hablaba era Viggo Atun Sark. En el mundo, Sark había sido un especialista en grúas para las flotas pesqueras de Turaxis II. En el espacio era el peor de los fatalistas. Chiwetel Schultz Wisoro, experto en voladuras de la compañía All Faithful, birlado ante las narices del consorcio minero confederado. Sacudió la cabeza como respuesta y soltó: Compañero, yo estaría mucho más preocupado de que Raynor le dé por asignar misiones que nos obliguen a hacer pasar a los chicarrones en formación de 2 a los largos del cauce de 1/4 de kilómetro. Perley dejó que sus VCs refunfuñaran un rato mientras los estudiaba y daba la vuelta al problema por su cuenta. Los hombres que lo rodeaban no eran jóvenes. Diantres, el rostro más jovial entre ellos ya estaba enmarcado por las primeras canas de la mediana edad. Raynor había intentado darle a Perley savia nueva cuando comenzó a organizar esa disparatada unidad. Le había enviado lo más granado de la última promoción de la Universidad Central de Umoja, a menos después de que el dominio, los de Umoja y la asociación se hubieran quedado sin cupo. Todos ellos tenían la cabeza llena de teorías, pero ninguno había construido nada más grande que una maqueta. Para colmo, la mayoría estaban tan verdes que soltaban sus soldadores a la menor señal de disparos, y eso no encajaba con el propósito de la unidad. Los asaltantes de Raynor eran rebeldes que intentaban luchar contra todo el maldito dominio con una centésima parte de los recursos del enemigo. Siempre se veían superados en personas y potencia de fuego, siempre iban sin tiempo, y aún así Jim Raynor había logrado conducirlos a más victorias que derrotas. Con tantas probabilidades en contra, Raynor necesitaba un grupo de pilotos BCE capaces de soportar la presión, de centrarse en vertiginosos enigmas de ingeniería incluso bajo juego, empuñando las armas para defender su trabajo si era necesario. Raynor había ido tras Perley, un hombre que había visto completar una soldadura en un Erebio mientras en la parte posterior de su T-280 iban impactando arrítmicamente balas de armas pequeñas, para que liderara a ese puñado de locos. Cuando Perley le dijo a Raynor que ninguno de los hombres que había asignado a la cuadrilla era apto para la tarea, Raynor había tenido la paciencia de esperar mientras Perley los despedía a todos y comenzaba el reclutamiento desde cero. Y eso hizo Perley. Lo que necesitaba era un grupo de gente curtida en el trabajo, expertos tan duros como el pastel de postre estándar número 10 en narración de la antigua guerra. Necesitaba tipos que conocieran el oficio de pe a pa. Necesitaba 30 trabajadores como él, y se puso a buscarlos. Perley rondó por puertos y obras, y un número considerable de bares, de todo el sector en busca de todo tipo de sujetos, desde ingenieros titulados como él
hasta fontaneros autodidactas que eran tan buenos que podían hacer que la mierda subiera hacia arriba en un día caluroso. Ninguno de ellos era tan joven como el soldado medio, y a 2 de cada 3 ya se los había llevado de Porrek a Ayur en la antigua guerra. Esas cosas dieron pie a la popular broma entre el soldado que decía: «Sé amable con un BCE, podría ser tu padre». Eso hacía que la chusma riera hasta que veían a los BCE montar un centro de mando y 6 búnkeres mientras el resto de los asaltantes se escondían del ametrallamiento de un par de átropos. De repente la idea de que allá, en el mundo de los BCE, fuera básicamente unos machacas obstinados y marujos sufridores, ya no importaba demasiado. La verdad era que te podían construir un iglú en una tarde de agosto en el infierno y con el mismísimo diablo dándote látigos. Quizás por eso, oírlos quejarse como un puñado de verduleras de Prewider hacía que el cuello le picara tanto a Perly. Sabía que si estos hombres ponían quejas, tenían buenos motivos. Llevaban del mal humor desde el martes por la mañana, cuando el soldador de primera, Steglitz, recibió la carta. Con la mayoría de BCEs, Steglitz tenía una familia en casa, 3 niños y una esposa paciente, y la carta le informaba de la muerte del mayor de ellos. Pensando que era su deber, el chico se había unido a la milicia de defensa de su planeta y había volado por los aires por culpa del fuego amigo durante una escaramuza en la atmósfera exterior de los Zerg. El martes por la tarde, Steglitz se dedicó a despedazar un cuerpo nuevecito que había estado ensamblado hasta reducirlo a media docena de carísimos trozos de basura antes de que Chusey y un manipulador de fibra llamado Patel lo apartaran de su plataforma de soldar platiacero. Perly había visto a soldados más jóvenes quejarse de todo, desde la calidad de las comidas a las literas, mientras que los BCE se servían doble ración y dormían con menos almohadas. Pero desde lo de la carta de Steglitz, estaban todos a la que saltaba. Perlin pensó en su mujer y en sus propios hijos, ya adultos los dos, uno de director de Canyon Plaza en su misma localidad, el otro diseñando propulsores avanzados en Umoja. No eran menos vulnerables de lo que habían sido los chicos de Steglitz, y cuando pensaba en ellos, se los imaginaba cada vez más con 3 figuras a campo abierto con enemigos por todas partes. El tiempo y la distancia siempre magnificaban esa sensación de ansiedad, y desde la llegada de la carta se le había convertido en un peso constante en el estómago. Se sacudió esa sensación y se aclaró la garganta. De acuerdo, escuchen. Si hubiera querido oír no se puede. Le habría preguntado a un político del dominio. Lo volveremos a intentar a las 16:00. Quiero que para entonces las 3 brigadas tácticas tengan una lista de materiales logísticamente viables. Todo el tiempo que sobre es para ustedes. Dedíquenlo a rezar o a jugar al remingo, lo que quieran. Me importa un rábano. Perly examinó a los hombres, flácidos y arrugados como una carta releída demasiadas veces. A algunos de ustedes les convendría pasarse un ratico por el gimnasio. Unos cuantos de los BCE se rieron. Perly se dio unas palmadas en su propia barriga. Y a mí también. Hubo unas cuantas sonrisas más. Bueno, gente, retírense. Perly se quedó mirando cómo se dispersaban los VCeros y echó atrás el brazo para rascarse el cuello con el lápiz táctil de su consola remota. Él estaba al mando, y a él le tocaba hacer algo al respecto. ¡Mierda! Rory Deswan dejó su taza con un golpe contundente. Rory hacía la mayoría de cosas de forma contundente. Tenía una cualidad expresiva que a Perly le gustaba, tal vez porque él mismo era tan circunspecto, de los que nunca corrían a llenar el silencio. Rory era el ingeniero jefe de la nave. Algunos años antes, los VCeros habían arrimado el hombro junto al equipo de ingenieros para remendar el Hyperion tras un enfrentamiento de lo más feo. Perly había hecho sus mejores amigos entre grasa y engranajes, y Rory no era una excepción. Por más opuestos que fueran sus temperamentos, los dos
eran muy fáciles de tratar. Perly lo atribuía en parte al hecho que tenían más o menos el mismo rango y los mismos conocimientos, pero en general, los deberes de ambos nunca se solapaban. Podemos quejarnos el uno al otro con total impunidad, sin arriesgarnos a mal rollos. Normalmente, eso significaba que Rory llamara a Jim Raynor un maldito figura y le soltara un discurso de 20 minutos acerca de la última cosa sobre lo que había chocado con el comandante. Hoy podría ser distinto, pensó Perly mientras Rory se deshacía en elogios sobre los méritos del vehículo de asalto alacrán por enésima vez. La cuestión era que, pese a todas sus riñas, Raynor y Swann eran uña y carne. Y como Perlin intentaba encontrar una forma de convencer a Raynor de hacer algo que estaba seguro de que no querría, sabía que Rory era el hombre adecuado al que pedir consejo. Swann estaba terminando de explicar una de sus fantasmadas. Vamos, es que no creo que ni me dejen aterrizar más de una luna. Perly soltó una risita, aunque había oído esa historia media docena de veces, y pensó en cómo expresar su inquietud. Oye, Swann, ¿qué te preocupa, compañero? Perly bebió un sorbo de cerveza y continuó. ¿Estás casado? Swann sonrió. Más de una vez. ¿Por qué? ¿Alguien busca un marido manco? Perly cogió un puñado de galletas saladas y contó la historia de Stieglitz, fijándose en la mueca que embozó Swann al llegar al destrozo del cuerpo, hasta que al fin consiguió abordar su principal preocupación. El caso es que nunca haraganerían, nunca irían arrastrando el culo, pero los está afectando. Están susceptibles de querer, menos avispados que de costumbre. Es como una subrutina en un segundo plano. Tal vez no te fijes en ello al principio, pero si prestas atención ves que la CPU va sobrecargada. Necesitan ver a sus familias, Rory, aunque sea por unas horas. Se están volviendo toscos. Rory abrió y cerró las pinzas de su brazo biónico. Ya. ¿Cómo no iba a ser así? Joder. Para la mayoría de los chicos de esta nave, esta es su primera guerra. Los jóvenes luchan por principios o por venganza. A veces por diversión. No como en tu caso y el mío. Perly resopló. Menudo trolero. Tú aún lo haces por diversión. Swann se rió. Sí, puede que yo sí, pero tus hombres no. Están en esto por los que tienen en casa. Tienes que ir a ver a Raynor. ¿Y qué le digo? Dile lo que me has dicho a mí, joder. Los dos son unos parludos reservados de vete a saber qué agujero de quinto pino. Tú más que nadie deberías saberlo. La mejor forma de tratar con un vaquero es ir al grano. Dile lo que necesitas. Odio pedir. No se lo vas a pedir. Se lo vas a contar. Raynor no es idiota. Entenderá. Lo sensato del asunto. Recuerda, todos los asaltantes que están dándole el callo aquí, este embrollo desesperado, tienen una cosa en común. Te miro a ti, a Raynor, a cualquiera de nuestros hombres, y sé que estoy viendo a un tipo normal que se cansó de darlo todo por un puñado de fascistas que no gastarían ni 10 malditos créditos en salvarle la vida a él ni a ninguna otra persona. Empieza por ahí, ve construyendo a partir de eso, como cuando montas un bal. Perly suspiró. Eres optimista. Rory soltó una carcajada. Y tú, maldito de lo más rarito, te darías a puñetazo limpio con un fanático sin inmutarte. Pero si alguien intenta sacarte 10 palabras consecutivas, te me vuelves tímido. Swann tendió la mano por encima de la barra y sirvió del grifo. La respuesta siempre es no si nunca preguntas. El primer paso es abrir la boca. Tómate otra conmigo y luego ve a por ellos. Es imposible, dijo Raynor con la seguridad despreocupada que hacía que los soldados más jóvenes se pusieran derechos y saludaran. A Perly le hizo que la mano se le fuera automáticamente a frotarse la nuca.
Nuestra posición es demasiado delicada. Hace falta una cierta cantidad de recursos para que ese pájaro siga en el aire. La mayoría de los chicos están ocupados en convertir esos recursos en munición gastada. Tu unidad consigue 12 veces más de lo que logra cualquier otra brigada en un año de misiones. 7 veces de lo que consigue el cuerpo de ingenieros equivalente al dominio, jefe, con una tercera parte de tu presupuesto operativo, dijo Perly. Conozco las estadísticas, Jim. Me estás dando la razón. Raynor sacó un cuchillo de doble filo y cortó una rodaja de una manzana rojiza de Shiloh que tenía en un cuenco en el rincón de su escritorio. No podemos prescindir de ustedes. Le ofreció a Perly una rodaja en la punta del cuchillo. Perly indicó que no mediante un leve y educado gesto con su mano libre y tomó poco de aire. Raynor prosiguió. Llevamos la rienda de una rebelión en pleno apogeo. La única manera de poder permitírselos es tener contenta a la gente de Moebius. Raynor le dio un mordisco a la manzana, masticó y tragó. El liderazgo tiene sus complicaciones. El presupuesto puede ser crucial en momentos cruciales. ¿Te imaginaste alguna vez dónde estás ahora? Perly pensó en ello. Supongo que básicamente me veía construyendo distintos turísticos para ricachos, administrando un rancho cuando tuviera un momento libre, engordando y con nietos sentados en mis rodillas. Qué curioso es el universo, ¿verdad? Raynor negó con la cabeza. Lo siento, Perly. Estamos en una encrucijada determinante en esta lucha. Es imposible. Ahora no. Perly fue sorprendido una vez por 3 crías Zerg mientras reparaba un tanque de asedio sobre el terreno, y consiguió acabar con las 3 con un solo soldador de arco y una llave inglesa especialmente pesada. ¿Por qué esto me cuesta tanto? Raynor llenó el silencio. Pero me alegra que estés aquí, porque hoy pensaba llamarte de todos modos para informarte de una misión. Creía que ya estábamos discutiendo un proyecto. Raynor sonrió burlón. Esto tiene prioridad. No pongas esa cara. Raynor insertó un chip de datos en la consola táctica y sobre ella apareció entre parpadeos una representación telemétrica de una pequeña luna. Será una cosa rutinaria.